Vamos a ver el segundo día de la Gamescom, que hoy se hace en otro canal de Twitch, no se hace en el de ayer, no se hace en el canal de Gamescom. Hoy el segundo día lo hace la revista Games Radar y no sé lo que enseñarán, la verdad, no tengo ni idea de lo que enseñarán. No sé si se me escucha bien, si Dani, si me puedes confirmar si se me escucha bien, por favor, si se me escucha alto, porque hoy tengo problemas con el micro, no sé qué pasa. ¿Me puedes confirmar si se me escucha bien o se me escucha mal? ¿O alguien me puede confirmar? Bueno, veremos a ver qué pasa hoy, veremos a ver si sale Ubisoft por algún lado, a ver si nos dicen algo sobre Heartland, a ver si nos dicen algo, pues en general, a ver si nos dicen también algo sobre Resurgent. No sé si sacarán juegos de móvil, pero bueno, a ver si con un poquito de suerte hoy nos dicen algo, que estaría bastante bien. Estaría bastante bien que nos anunciaran algo por lo menos, porque ayer no salió Ubisoft por ningún lado. Y bueno, hoy Davidovsky, muchas gracias, bienvenido al directo, muchas gracias. Vale, pues eso, no sé si hoy saldrá Ubisoft por algún lado o saldrá mañana, porque mañana la conferencia es de Game Pass, de Microsoft. Entonces, Ubisoft quiere anunciar que el Ubisoft Plus se une a Game Pass, entonces es posible que salga mañana Ubisoft. Entonces ya veremos a ver. Mañana es de Xbox la conferencia, entonces no sé si saldrá hoy porque es algo independiente o saldrá mañana. Bueno, en cualquier caso lo vamos a ver igual. Para mí esto me da un poco igual porque lo único que quiero es verlo, porque yo este directo no lo monetizo. No, me lo han desmonetizado por derechos de autor, así que me da igual, me da un poco igual, la verdad. Yo lo único que quiero es verlo, ver si nos anuncian algo y ver también todo lo nuevo que anuncien de todas las desarrolladoras en general, no solo Ubisoft. Pero bueno, vamos a ver si hoy tenemos un poquito de suerte y sale Ubisoft por algún lado. ¿Vosotros qué tal estáis? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. Vamos a ver qué pasa hoy. Yo la verdad todavía tengo esperanzas de que salga hoy e incluso mañana también. O sea, de que salga. Mañana estamos seguros de que van a salir, porque ya os digo que van a anunciar que el Ubisoft Plus se une a Game Pass. Así que mañana está claro que va a salir Ubisoft, pero a lo mejor hoy salen y anuncian alguno de sus juegos, o nos enseñan a lo mejor algún gameplay de Star Wars, o algún gameplay de Avatar Frontiers of Pandora, o algún gameplay de Heartland. Yo la verdad que tengo ganas de que nos digan algo sobre Heartland. Sobre todo tengo ganas de que nos digan ya que va a salir en 2023, que no nos tengan más aquí en ascuas, que Dani pierda la apuesta y que me mande mi caja de cervezas, que es el premio por saber cuándo Ubisoft tiene pensado hacer las cosas. Bueno, quedan 3 minutitos. Vamos a ver si empieza esto ya, a ver qué enseñan hoy, porque también quiero ver cosas de otros juegos. Quiero ver, como dije ayer, quiero ver si enseñan algo de Fable, que es una saga que me encanta. Y quiero ver más cositas, la verdad, quiero ver cosas que todavía no se han anunciado. Y a ver si hay suerte y nos van enseñando cositas. ¿Vosotros cómo estáis? ¿Cómo andáis? Bueno, mientras empieza esto, voy a bajar a por un café a la cocina y subo enseguida. Un momentito.
Bueno, chicos, a ver qué tal. Ya va a empezar esto. Vamos a ver qué tal. A ver qué dicen aquí los comentarios. YouTube Game Show at Gamescom. O sea que son juegos del futuro. A ver si nos hablan de Herland, que es en un futuro, bueno, podríamos decir que cercano, pero tampoco tan cercano. Está claro que si no han enseñado todavía nada de Herland, no va a salir todavía. No va a salir este año y está claro que veremos a ver para cuándo sale el año que viene. Yo espero que salga primeros de año, pero claro, es que tampoco, yo veo demasiado cerca el año que viene ya para que... Y que no han enseñado nada todavía de... No han enseñado nada todavía de Herland y no creo que salga dentro de 6 meses o de 5 meses. Bueno, empieza esto. Vamos a ver qué tal hoy. Ready to game the system? Meet Mana. You slay. You achieve. Estamos bien con You anuncios. win. So should your bank account, because your power shouldn't stop when the game does. Mana is the best gaming rewards debit card where you can earn perks and points by paying and playing, and get rewarded with the things you actually want, like that skin you can't wait to show off, or your next gear upgrade. So why pay any other way? Pay with Mana. Pay Melen, with power. bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Game Gracias the por el system. follow, que he visto que ayer me seguiste y bueno, te doy las gracias hoy, muchas gracias. Vamos a ver qué tal hoy la Gamescom. Vamos a ver si nos enseñan algo de Ubisoft, por fin. A ver en qué calidad está puesto esto. 70. Hey, everybody. I'm Christopher Judge, though you may know me best as the man of myth, dad of boy, Godslayer, Kratos, from Sony Santa Monica's God of War series. You didn't know my voice was actually this deep, did you? Usually that costs extra. Tonight, I'm swapping the axe for a humble microphone, because we've got a ton of exciting video game trailers to get through. But like all good adventures, this one requires teamwork. In fact, I'm calling on another mighty god's power to help me out. Oh, Danielle? Danielle? Daniel! Are you with me? I've always been with A you. ver, puedes saludar a mi amigo, sí, Elber Galarga, sí, le And for all conozco, the le folks at conozco. home, my name is Danielle. Es muy fan, sí, sí. I voiced the Witch of the Woods, aka the leader of the Vanir, aka the Valkyrie queen known as the Norse goddess Freya in God of War. And I don't need Freya's foresight to know that this event is stacked with some serious amazing news. That is quite right. That's because this is the Feature Game Show, powered by Mana. A digital showcase Vamos a event ver streamed que se live empiezan ya across the las But World also an Premiere exclusive y se dejan de charlas. Planet Earth. Tonight we'll be treating you to over an hour of exclusive trailers for upcoming video games. Sí, es la voz de Kratos, ¿no? And wish list all of En the inglés, games ¿no? from today's show on the Feature Game Dice Show boy, Steam page. boy. And you can head on over Pasa to todo el juego diciendo GameStrainer.com to read all about them. Tampoco ha tenido no doubt that was mucho quite guión different, porque but we todo must es get boy. going. Thimble winter doesn't last forever, and we've got all that unfinished business to attend to. So let's kick things off with our very first world premiere. Venga, empezamos con las World Premiere. It seems that when experiencing deja vu, a strange phenomenon occurs. Dude, are you awake? Oh, come on, man. We really need to talk. We just had a meeting here at Neuraxis. It's really bad, man. The hippocampus is an old cortical area involved in multiple aspects of memory formation.
Bridging our past with our present experiences enables it to construct our autobiography. There's a huge flaw. They kept it a secret for years. Latest research shows that by changing our brainwaves in the hippocampal region, deja vu creates a brief gateway to a parallel world. Call me as soon as possible. The Gap. No hay fecha, no se ha visto mucho, solo una cinemática, así que tampoco saber. Well, you know, in my experience, it's easier to salvage your memories when they've been carved into ancient walls. Well, not all of us have such mythology. The Gap is coming soon to PC, PlayStation 5, and Xbox Series X and S. Players of our next game might think they've Más faced juegos de every extraterrestres. Ayer monster solo space vimos has to juegos de offer. espacio But y de the team behind extraterrestres. Aliens, Fireteam Elite, have a few more surprises up their sleeve. Parece que todos los juegos que vienen son del espacio y de extraterrestres. Ah, de la saga Alien. ¿No sacaron un juego hace poco también así de rollo este? Que cuatro jugadores, a lo mejor es un DLC del juego que sacaron de Alien hace poco. Puede ser un juego nuevo o puede Mutated gameplay ser... of Aliens, Fireteam Elite Pathogen, comes to PC, Que yo sepa, sacaron PlayStation, hace and poco un juego Xbox de on Aliens, August ¿no? 30th. Que era de 4 juegos. Now we've got a developer presentation from our friends at Digital Cyber Cherries, the team behind Hypercharge Unboxed. You know, the toy box shooter that went viral on Twitter. Xbox players, we're looking for small soldiers. Dive into Hostia, the no toy será- field and fight waves of Estaría classic guapo un juego, toys. ¿os acordáis de la película Pequeños Guerreros? Bueno, no sé cómo se llamará en Latinoamérica la película, pero aquí en España se llamaba Pequeños Guerreros y eran unos juguetes que luchaban contra otros juguetes que eran humanos y estos eran gorgonitas, se llamaban los extraterrestres. Be vigilant, soldier. Se llamaban Defeat the gorgonitas y toy tiene bags mucha in pinta your de parecerse a esa classic película. hands. What are you waiting for, Hypercharged. recruit? Pues tiene mucha pinta, ¿eh? Se parece That bastante a la disembodied película voice que os digo, ¿eh? sounds vaguely familiar. Hypercharged Unboxed is out now on PC and Nintendo Switch, with an Xbox and PlayStation release coming soon. Now, here comes another shiny world premiere for all you super sleuths out there. Venga. En una de estas tiene que salir Ubisoft. La película moló un montón, un multiplayer de la peli estaría bastante bien, ¿eh? Yo era pequeño cuando salió esa película y me encantó, la verdad. Pequeños Guerreros se llamaba, sí. Muy buena peli. Eran gorgonitas contra humanos y los humanos, claro, eran los malos, por supuesto.
Golden Idol. Un juego bastante psicodélico, pixel art. Murderous Mad Libs with a Midas touch. The Case of the Golden Idol is coming to PC in 2022, and we're pleased to announce a demo is going live right now on Steam. No snacks, fridge empty. It's time to answer the call of the trash can. Is that in the script, or are you just thinking out loud, Danielle? Oh no, it's actually the premise of our next game. Santi, buenas, bienvenido al directo, ¿qué tal? Aquí estamos viendo la Gamescom, a ver si anuncian algo de Gerla o algo. No, que va ahí. Bueno, no sé si va a salir hoy algo de Ubisoft, no lo tengo muy claro. Porque mañana quieren presentar que el Ubisoft Plus se une a Game Pass y es la convención de Microsoft mañana, así que no sé si saldrán hoy o saldrán mañana. Son 4 días de Gamescom, así que pueden salir mañana. Ya veremos, a ver si sale o no sale. De todas formas, de momento todos los juegos que han salido han sido un poco de relleno. Porque son juegos que tendrán su público, no digo que no, pero yo estos juegos tampoco. Muy bien, Santi, pues bienvenido. Ya veremos a ver qué pasa. De momento todos los juegos que han salido son un poco de relleno. Imagino que dejarán lo mejor para el final, para que te quedes hasta el final del directo. Pero bueno. La verdad que me gustó más la convención de ayer. Fue más rollo E3, más convención que esta. Esta está siendo pues eso. Simplemente enseñan juegos y habla el tío este y poco más. Pero bueno, la verdad que lo que hemos venido a ver aquí son juegos, no ver a tíos hablando. Ese Stray está raro, pero el del anterior, el del Raccoon, ¿no? El del mapache, ¿no? Sí, bueno, es que ahora también como Stray ha triunfado, pues imagino que empezarán a salir juegos de animales a partir de ahora. La gente tiene poca imaginación y les gusta mucho copiar juegos que triunfan. Está claro. También me gustaría ver algo de Abowed de Obsidian. Lo dije ayer y lo sigo diciendo hoy. No se ha visto nada. A lo mejor Obsidian, como es de Microsoft, sale mañana seguramente. Pero la verdad que la de mañana dura 6 horas, creo. La de mañana. Creo que la convención de mañana empieza a las 2. Trained Grail. Pero Grail ya existía, ¿no? Mundo abierto, RPG de mundo abierto, pero Grail ya estaba. No sé si será una secuela de Grail. Sí, es una secuela de Grail. Pues mañana empieza a las 2 la convención de Microsoft y termina a las 8, creo, por lo que he leído. Así que son 6 horas de convención. Ya veremos a ver. Porque lo he leído por ahí, pero no sé si será verdad. But we did. We made our world uninhabitable. Because for the smartest animal on the planet, humans can be really stupid. Desde luego que los humanos son estúpidos. Started to creak at the seams. And if there's one emotion greater than greed in humans, it's fear. Perhaps it came too late. But it did.
And when we are afraid, we get reduced to a single instinct: survival. We need land, we need food and shelter. But in the end, we need each other. We need communities. Bueno, más juegos de gestión y estrategia. We need to build something together. A mí la verdad que me gustan bastante este tipo de juegos. This time round? Will we ever stop being afraid? Well, maybe you'll be the one to unite humanity and shape the society of tomorrow. Floodland, un juego de gestión posapocalíptico en el que hay que regenerar el mundo, porque ya nos lo hemos cargado. ¿Qué 6 horas? Ahora sí me dirán algo del trabajo. Sí, eso es lo que he leído, no sé si será verdad, ya te digo. Pero sí que mañana empieza a las 2 la convención de Microsoft. A spooky Lovecraftian Metroidvania. Luego al final del directo lo miramos, de todas formas, miramos los horarios. Hi, I'm Bartek, Creative Director on the last case of Benedict Fox, a fantastical Lovecraftian Metroidvania in which you dive into a twisted secret organizations, forbidden rituals, and cold-blooded murders. Pues el que está hablando no tiene mucho acento de ser inglés. No sé si será algún juego, alguna desarrolladora de otro país. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido al directo. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Aquí estamos, a ver si sale algo de Ubisoft. Como ayer, vamos, básicamente, esperando a ver si sale algo. Pues no sé de qué... A ver si vemos de cómo se llama el juego y buscamos la desarrolladora, porque no me suena ese acento del director de la desarrolladora, me suena un acento de otro país. In our studio we love Metroidvanias. We love how they reveal to you their world one step at a time. We wanted to take that feeling and combine it with a great story, a mystery that also reveals its secrets to you the deeper you dive in. Venga, vamos a hacer apuestas. ¿De dónde decís que es la desarrolladora de este juego? Desde luego no es ni inglesa ni estadounidense, yo creo, yo creo. You can also use the demon's ink you collect at the tattooist to unlock new skills. Right now we can only afford the slam, which is still a very useful skill to have. Let's absorb it. Hostia, como grita, ¿no? ¿Un tatuaje? Sí que tiene que ser mala tatuadora. Con cada tatuaje vas a tener diferentes habilidades. And that's Harry Houdini's lockpick in action. Resentment and fear. He survived her abuse and wears it like a badge of honor. You may feel powerful now, but remember, you're not the only one who can descend into limbo. The Last Case of Benedict Fox. Vamos a ver. I'll take the boy. The Last Case of Benedict Fox. Desarrollará Plot Twist. Benedict Fox is coming to PC and Xbox. Salió ayer Plot Twist. 23. I would also classify our next game as a psychological thriller where you try desperately to maintain order while at the whim of a tricksy, malevolent beast. I thought this one was a cozy condo-esque puzzler. It's up for interpretation. Yes! Lucas, I found it! Oh, hey, nice one, Annie.
This doesn't look quite right. Let me show you our game while we sort this out. We are Max Inferno, and we're making a game called A Little to the Left. It's a cozy puzzle game where you sort, stack, and tidy up the house. In each level, puzzles are hidden among household objects. And you solve them by arranging Vale, items es in a very polaca la desarrolladora, ¿eh? Many of the levels have multiple Polaca, yo sabía que no era una desarrolladora, es polaca. There's also this cat that will show up and make a mess. Italiana, bueno, yo he leído ahora que es polaca, pero no estoy seguro, ¿eh? Bueno, puede ser que sea italiana, pero aquí ponía que era From our cat. el mercado polaco. And we looked to the items and objects in our own home. En estos eventos, no sé si soy yo o solo veo mucha parafernalia, porque al final tienen que hacer un evento de 2 horas, entonces tienen que alargar las cosas todo lo que puedan. Si no, si solo enseñaran los trailers de los videojuegos, pues se acabaría en Now that's media what we're hora. looking for. A Little to the Left, coming to PC and Mac on November 8th. Pero al final esta convención que se llama Future Games, me está pareciendo que solo están enseñando juegos de relleno. Lo que no querían enseñar ayer porque no cabía en esa convención. O... I figured we could use a quick break. A change of scenery, perhaps? You read my mind. Mucho juego indie. Aunque la convención de juegos indie es el viernes, es el último día. One drenched in neon light. Plus, we don't even need the Bifrost to get there. Pero bueno, como he dicho antes, me imagino que dejarán lo mejor para el final. None with this much artificial lighting. Indeed. This nifty little realm is the virtual show floor. Every booth you Fabricio, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos. A ver si sale algo. A ver si sale algo hoy de Ubisoft. Pero bueno, de momento poca cosa, ¿eh? Any of the games that catch your eye. All right. With that in mind, let's get started with our first game. Tenemos a Kratos, es lo único, ahí hablando, y poco más. Mucho juego plataformero, Metroidvania, y lo único así que han enseñado en condiciones es el Aliens, y ya está. Fernando, ¿qué tal? Saludos. Aquí lo tengo de fondo mientras trabajamos. Bueno, pues no trabajes mucho, ¿eh? Trabaja poquito. Always a good father. De Wolverine. Me lo parece a mí, o 2023 va a ser una pasada. No va a haber tiempo para jugar a todo, desde luego. Por ahí lo sacan mañana o el penúltimo día. Mañana es el penúltimo día, el viernes es el último y posiblemente salga mañana porque, como he dicho ya, lo he dicho varias veces, mañana es la convención de Microsoft. Entonces todavía no se sabe nada, Androtech, todavía no se sabe nada. Mañana es la convención de Microsoft, por lo tanto he leído que Ubisoft va a anunciar que el Ubisoft Plus se une al Game Pass, así que posiblemente salgan mañana. Pero bueno, todavía hay esperanza de que digan algo hoy. Ya veremos. A ver. Mucho juego de relleno al principio, ya veremos más tarde a ver si van metiendo mejores juegos. Players will use all manner of Victorian-era instruments to improvise, adapt, and overcome a town teeming with mischievous... Creo que hay algo el sábado también, pues lo podemos mirar, a ver, yo he leído que es hasta el viernes, a ver. GAMESCOM, horarios... also involves plenty of improvisation, just with a little bit less focus on monsters. Te lo digo ahora mismo. Miramos. Of course, this is the Wandering Village. A sandbox city builder set on the back of a gigantic wandering creature called Good Game Shows hoy. In my experience, living with a giant tortoise wasn't so bad, but results may vary. Here players Vale, mañana, lo que he leído es que mañana es a las 2, empieza a las 2. Aunque en un horario diferente. Durante las 2 primeras jornadas el evento... Sí, mañana empieza a las 2, en la de Microsoft. Y luego el viernes... Ah, sí, el sábado... No, el sábado no. El viernes a las 8:30 es la de Awesome Indie Showcase. Y sábado no pone que haya nada. No pone que haya nada, Fabricio, no tengo ni idea, pero no pone que haya.
Monsters come in all shapes and forms, from demons to dentists, or at least they do in our next game, Never Awake. This is a twin-stick shooter set in the mind of a little girl called Rem. Players will battle their way through 80 levels of her vivid nightmares. Each A one las 2 brimming with de la tarde, hora española. No sé qué hora everything será from vegetables to dogs and, yes, Latinoamérica. even school friends. Mañana en Latinoamérica, en Argentina, a las 9 de la mañana, Bolivia a las 8, Brasil a las 9, Chile a las 8, Colombia a las 7, todo esto de la mañana. Costa Rica a las 6, Cuba a las 8, Ecuador a las 7, El Salvador a las 6, Estados Unidos a las 8, ya sé, México a las 7, Perú a las 7 de la mañana, muy temprano, demasiado temprano. Let the unexplained mythos of the public consciousness become your ammunition. What have you got for me, Danielle? I think the question is, what haven't I got? Anno Mutationum is a sleek cyberpunk RPG that blends 2D and 3D graphics to create a rich world that you'll just want to dive into. When you're not bartending or dog-sitting a cyborg corgi, you'll be slashing your way through cybernetic monsters and pursuing criminals. De todas formas, todos estos juegos que están enseñando ahora, yo lo vi, hay programación hasta el domingo. Ah, pues no sé, no me aparece en ninguna página, Fabricio. Si tú no lo puedes confirmar, y a qué horas empiezan y de qué se trata, te lo agradecemos. Adorable makeshift robots working their way through peaceful landscapes to help out their friends and unravel the history of this strange world. Dress up and clean up as you get to know these little parts with big hearts. Just try not to screw up your jumps in the demo. Well, I can't wait to see what those little guys get up to. But alas, it's time to get back on the Rainbow Bridge because that marks the end of our trip to the virtual show floor. Remember, folks, you can head to the Future Games Show Steam page to check out free demos for all of our featured games. Good to be back on terra firma. Don't forget to try those games after the show. Now, it's not often that you get a threequel, you know. It's not often that a game skips straight to Otra vez, Goat Simulator ya lo anunciaron ayer. Creo que no hace falta anunciarlo 2 días seguidos. Greatest of all time, but for me, this is definitely the GOAT. Ya anunciaron Goat Simulator. ¿Otra vez hoy? No lo entiendo nada. Demasiados días anunciando Goat Simulator. Busca la página de GAMESCOM en YouTube. Hello, my name is Victor, and I'm a game designer at Coffee Stain North. We are developing Goat Simulator 3, which is the second installment of the Goat Simulator series. Goat Simulator 3. No me sale ninguna página de Gamescom aquí en YouTube, Fabricio. Here, you can explore the local sites. Me salen de muchas cosas, pero de Gamescom en sí no me sale. Uncover the En mysteries YouTube, of a vamos. long-forgotten Goat YouTube, order. Or just Gamescom destroy aquí everything en in your YouTube. path. Yeah. With over Me sale 350 Vandal, me different sale goats, you will have a bunch of GameSpot. ways of expressing yourself as a goat. No sé si serán GameSpot. Gear parts will make you look fabulous, but can also give you abilities. And you can combine them endlessly. No me sale. Si nos puedes dejar pon en el buscador Gamescom. Sí, sí, lo tengo puesto, tal cual, mira. Island. Or earn them by simply being a goat. Ya te lo voy a In poner. Goat Simulator 3, para que lo veas. you can discover San Agora together with up to 3 friends. Lo tengo puesto, ¿ves? Gamescom, arriba en el buscador, pero en YouTube, claro. Tengo puesto Gamescom aquí y no me aparece nada. Simplemente me sale Vandal, me sale Eurogamer Spain, GameSpot, desde juegos, Medistation, GameSpot, pero no sale Gamescom por ningún lado. If you're feeling competitive, put your skills to the test and challenge your friends in one of the 7 different minigames. Desvelados, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí viendo la Gamescom, a ver si tenemos suerte y sale algo. A ver.
Voy anywhere a you abrir want. esto. You can play a round of car derby on a nice open field. Ah, vale, pues mira, a mí no me salía este canal. Y le damos a Maybe on información. a less optimal spot on the island. ¿No? ¿Información, te refieres? ¿O en inicio? You'll be able to get your hands on Goat Simulator 3 on November 17th. But you can pre-order the game today to receive this wonderful other gear part. That's like no satyr I've slain. ¿Dónde lo lees eso, Fabricio? ¿En el tráiler del canal o en dónde? Now it's time to check out a new trailer for The Chant, a survival game set on a remote island in the wake of a ritual gone wrong. Pillows at the ready. Esto sí puede estar mejor ya. Ya empiezan los juegos, yo creo, mejor valorados. Hi, my name is Mike Scupa. We are Brass Token, and our studio mission is to tell thrilling stories through inventive game mechanics. The Chant is a third-person horror action adventure. En vídeos ahí sale la lista de lo que pondrán próximamente. A ver. After a group ritual goes wrong, your spiritual awakening soon becomes a fight for survival. As Glory Island fills with cosmic dread, you will encounter an array of prismatic creatures and cultists released from the gloom. Choose your fights carefully and battle using spiritual weapons and abilities. Collect, craft, and manage your resources, as each encounter could be a decision between fight or flight. Mind, body, and spirit are the three stats that drive survival, upgrades, and the ending you receive. Balance is everything. Welcome to your spiritual nightmare. Próximamente, aquí está. Programado para el 26 del 8. PlayStation and Xbox in 2022. All right, it's time to learn more about Ereban Shadow Legacy, which was revealed during the Xbox and Bethesda showcase earlier this year. 2022. Y IGN Gamescom Studio English Livestream. Bueno, esto en alemán y en inglés. Sí. Tienes razón. Y el 27, el sábado, IGN también. Son de IGN. And game designer from Baby Robot Games. We are really excited to be here today with you. Este tío que habla es español, ¿eh? Right now, and in partnership with Raw Fury. Este tío que está hablando en inglés ahora mismo aquí es español, ¿eh? Vamos, se le nota a la legua. Sí, tienes razón, Fabricio. Ahí tienen programados varios streams. No sé, es de IGN, son de IGN. Pero sí, tienen programados varios streams para hasta el domingo. Este tío es español, ¿eh? Que está hablando. Vamos, tiene un inglés de aquí de Albacete. Today, we'd like to take a deep dive into Ereban's main mechanic, the Shadow Merge. The origin of this mechanic came from our passion for stealth games since we were kids. Traditionally, they all have used shadows to make you less visible, so we thought, what if you could literally merge with them? We took a whole different game as reference, Splatoon, and after testing how it was to move through the shadows in a similar way they do with the ink, we immediately realized the huge amount of possibilities this opened. A big one is that when you are inside the shadows, you are totally undetectable. This allows you to smoothly advance under the enemy's feet, suddenly appear behind their backs if you choose to play lethal, or conveniently disappear right in front of their noses if you are in danger. As long as you are not flashed by a light, or stay too much time merged in, the shadows have your back. Apart from that, the shadow merge also means a big advantage in terms of mobility. For example, wherever there are shadows, you can climb walls and reach high and otherwise inaccessible places. Or you can use moving objects, or even their moving shadows to navigate from one place to the other. Or you can go through small spaces, ignoring fences, bars, or gratings. Or you can jump from high places and smoothly land in a shadow, completely safe and Totalmente. Safe. As you see, the Shadow Merge is very and combine all its possibilities. Baby Robot Games es española. As during your adventure, you will learn upgrades and completely new shadow powers. But well, that's a whole new topic for another time. Ereban Shadow Legacy will be available on 2023 on Steam, but you can already wishlist it if you liked what we showed you today. Besides, we partner with Xbox to bring you the game for Xbox One, Series, and on day one on both PC and Totalmente, Xbox. Totalmente. Es española esta also, desarrolladora. Don't forget to follow us if you don't want to miss any update.
Thank you very much Pues for es watching, español, es and we hope you español. enjoy Sí, the sí. rest of the show. La desarrolladora está en Cataluña, está en Barcelona. O sea que se le veía que era español por el inglés. No, está bien que haya desarrolladoras de otros países que no sean solo Estados Unidos. Ubisoft es francesa, pero... Todos los juegos que están metiendo son juegos así, un poco... Hay alguno que se salva, pero todos los demás son un poco... Venga, que va a salir Ubisoft. Vamos a cruzar los dedos. Wow, nuevos gráficos. Qué graficazos. We're pleased to announce that the English translation of Wizardry, The 5 Ordeals, is out now on Steam. Reply Game Studios' Solstice is right around the corner, and the development team have a surprise to tide fans over until its A ver release. si empiezan a sacar cositas. Esto ya tiene mejor pinta, Voy a jugar a la demo ya. Solstice. Mira, está en Steam la demo. A ver, vamos a buscarlo. Y se puede reservar ya. No tiene buena pinta, ¿verdad? ¿No han dicho mucho más? No sé si lo dirán ahora. Pleased to announce that the demo for Solstice is available right now, with the full game coming to PC, PlayStation, and Xbox on September 20th. Now it's time to see some exclusive gameplay from Afterimage, a mystical, hand-drawn Metroidvania. Un Metroidvania místico. Not yet rated. Bueno, habrá que probarlo. A ver si ya empiezan los juegos un poquito más... más plataformeo. Pues más plataformeo. Hoy están enseñando muchos Metroidvania. To PC, PlayStation, Xbox, and Nintendo Switch in Q4 2022. We debuted this next game during our spring showcase earlier this year, but we're proud to reveal more details about the player's exciting mission in Deliver Us, Mars. Peggy 12. Peggy 12. What the hell happened here? This is Kathy. Please come in. Creo que este también lo anunciaron ayer. Mission Opera has only one objective: bring the Arcs and their revolutionary technology back home. What do you expect to find on Mars? I'll see you soon, back. Kathy, why did you want to come on this mission so badly? T-minus 2 minutes to cruise stage separation. Everybody copy? Copy. Sí, creo que, vamos, casi seguro que este lo anunciaron ayer también. We are in loss of control. I know I can do this. How does it come to this? Having good intentions isn't hard, Kathy. The hard part is knowing the difference between what's right and what's wrong. Tiene buena pinta el juego, la I will verdad. not risk the success of this mission. How do you stay strong through all of that? How do you stay... Dad!
Deliver Use Mars. Bueno, habrá que probarlo también. El 2 de febrero de 2023. Deliver Us Mars is coming soon to PC, PlayStation, and Xbox. This next game was revealed during opening night live last night, but we've got an in-depth look at the Slavic-inspired Ya van empezando los jueguecitos mejores. Ya van empezando. Lo que les hace fallar es un buen juego como en VR. Perdón, un buen juego porno en VR. Sí, totalmente de acuerdo. Aunque no sé cómo se vería con las gafas de PlayStation un juego de esos. No tienen suficiente resolución, ya creo. We'll take you to the golden age of slashers, which defined the console gaming experience years ago. Please take a look at the trailer and enjoy the rest of the show. Más plataformeo, Joder. Nos están metiendo hoy todos los juegos de plataformas, Todos los Metroidvania los están poniendo hoy. Tenían que haber llamado a la convención Metroidvania Showcase. Bueno. Esto tiene su público, desde luego. A mí no me van mucho los Metroidvania, pero imagino que hay mucha gente que sí. Phantom Hellcat. Ah, también. O vi algún anuncio ayer o lo anunciaron ayer también. Suena. All right, let's mix things up with another surprise. It's time for our next world premiere. Oh, world premiere. No me digas más, otro Metroidvania. Edge of Sanity. Fabricio, todos estos juegos para la altura de desarrollo virtual ya están fuera de onda para mi forma de ver. Todos lineales, pues pone un retraso. Bueno, sí, a mí no me gustan, la verdad. A mí el plataformeo no me va mucho, pero bueno, tiene su público. Who have some news about 3 of their exciting upcoming games. World Premiere. The Division Heartland. Más juegos de gestión. Y eso que la convención de indies es el viernes, No sé qué van a meter el viernes ya.
Porque todos los juegos que están enseñando, casi todos son indies, son estudios indies. We are all family. A family with one common goal. Customer satisfaction. As the old saying goes, you can't choose your family. Except here at Yongo, we choose. Sí, yo también espero que se dejen ver porque si no, la verdad, llevamos 1 hora casi de convención y no han enseñado nada. Bueno, algún juego que sí, que puede estar bien, pero poca cosa, la verdad. Es que se supone que la convención de los indies es el viernes. No sé qué van a enseñar el viernes. Si todos los juegos que están enseñando ahora son indies. The cycle begins anew. A new refuge. A haven. A bastion from which to rebuild. But this time we will succeed. Más juegos de gestión y estrategia y de construcción de ciudades, más city builders y un poco más. Mucho Metroidvania, mucho city builder. Aunque este city builder tiene buena pinta, construcción así de castillos y tal. Bulwark. Tampoco ponen fecha. Thanks to the team at Wired Productions for those 2 world premieres and for revealing that The Last Worker is coming to PC on October 19th. A lot to look forward to. Next up is our Ones to Watch segment, which features several exciting upcoming games. Más City Builder. Ah, no, esto es todos los juegos que han ido saliendo. Son anuncios así que no han pagado mucho por anunciarse, ¿no? Son anuncios rápidos. Sí, tiene toda la pinta que estos son los juegos que no han pagado. Que no han pagado la Gamescom para anunciarse en condiciones. Bueno. Ahora sale aquí The Division Heartland, ¿os imagináis? That was our ones to watch montage. Make sure to wishlist anything that piqued your interest. It's hard to believe that there are any world premieres left, but damn it, we've got one more for you. Don't say we don't treat you here at the Future Game Show. World Premiere, vamos a ver. Nada, no hay suerte. It would take but a single act to spark a war, the likes of which humanity had never known. De los creadores de Command and Conquer. Clasicazo. Más juegos de estrategia, entonces. Seguramente sea de estrategia. With success measured in inches.
The stage set for the greatest stalemate in human history. Their lives and the fate of an entire continent. Now, in estaba claro. hands. Estaba claro, más estrategia. Western Front. La Gran Guerra. Bueno, tampoco hay fecha de salida. The Great War, Western Front, is coming to PC in 2023. Next, we've got a new trailer. Más juegos, truño, como dice Fabricio. Set inside of a smartphone. Para smartphone. Buah. Just reading what's typed here. Están metiendo una barbaridad de juegazos hoy. I'm OS 9. I'm the operating system of this phone. I kind of run things around here. Hello, and welcome to the update protocol. What was that? The update will now be installed. Oh, shift! Not the update protocol. Congratulations. The cache will be cleared out. Congratulations. New 1 bits and 0 bits will be put in their proper order. Are you joking? You're not even programmed to give me a good conversation. The system is considered a very dangerous place. What? An update assistant will always make the right choice. No. Listen to me. I understand you're confused, but this is really not the solution. If the system is not updated, Bueno. the user will destroy. Would you just shut up? A ver, imagino que este tipo de juegos también tendrá su público, aunque sea una comunidad, me imagino que pequeña, pero tendrá su público también. Back Firewall en 2022. Estamos deseosos de que salga este Back juego. Firewall is available now on Steam, and the game is coming to PC, Yo lo tengo reservado Xbox, and Nintendo Switch in 2022. Now it's time for our friends at Team 17 to take the stage. Let's see what they've got. También tiene que salir Take-Two, ¿eh? Leí que tenía que ser... a ver, Peggy 18, cuidadito. Aquí puede venir algo. Leí que estaba Take-Two también confirmada, así que Rockstar a lo mejor puede enseñar algo de GTA o anunciar GTA 6 ya, ¿eh? Veremos a ver. Más juegos de gestión. ¿Y esto es para mayores de 18 años? ¿O es el que han sacado al principio, no? Estos tampoco han pagado el anuncio en la Gamescom, yo creo. Bueno, un shooter en primera persona. Mucha morralla, la verdad estamos viendo hoy en la convención mucha morralla. Este sí tiene buena pinta, este juego, ¿eh? Es por turnos, pero sí que lo tengo ahí pendiente de probar. Bueno, venga, a ver si empezamos a enseñar cositas buenas, por favor.
Thanks to Team 17 for providing us with a closer look at all of those upcoming games. At this point, your wish lists are gonna need wish lists. Vaya voz tienes, Check tío. out more details on El que le pone la voz a Kratos. GamesRadar.com. Next up, we've got a gameplay trailer for an immersive horror simulator powered by unexplainable phenomena. Since the beginning of civilization, the world has been full of unknown things, anomalies that cannot be explained. We don't know where they come from or what their purpose is. It's because of this that we founded the SCP Foundation, an organization dedicated to containing anomalous items, individuals, and phenomena. We secure, we contain, we protect. SCP Secret Files. Bueno, más juegos. SCP Secret Files is coming soon. Okay. Earlier, I may have told a little white lie when I said there was only one more world premiere. Because I'm looking down at my script right now and I'm actually seeing another 1, 2, 3, 4. Yeah, let's just say 1 for now. Cualquier cosa le llaman World Premiere ya, también. Bueno, ¿qué os está pareciendo la Gamescom de hoy? A mí la verdad, un poco truño sí me está pareciendo. Las cosas como son, podrían haber metido unos cuantos juegos de estos ayer y de los de ayer a hoy. Y así por lo menos pues no parecería todo una convención de juegos indies. Bueno, pues otro juego más. You've gotta love it when a beloved game gets a worthy follow-up. Teslagrad 2 is coming to PC, PlayStation, Xbox, and Nintendo Switch in spring 2023. Speaking of follow-ups, we've got an update from Supermassive Games on the next entry in the Dark Pictures anthology. Dark Pictures. Peggy 18. Será un nuevo capítulo para Dark Pictures, seguramente. Será un DLC. O será un nuevo juego, ¿no? Pero yo creo que será una historia nueva de Dark Pictures. What the hell is that? We're trapped. What do we do? Is this a good idea? I don't see any other option. This has been weird every step of the way, and now it's getting scary. This is beyond messed up. Gaming. Over here. Check this out. It's a puzzle, a riddle of some sort. Tricks and traps, it's playing games. That's not what I was expecting. What was that? Can't handle much more of this. There's a lot of miles between eccentric and murderous. You okay? Not even close. He wants to choose, doesn't he? Oh my god. If we don't do something, both of them will die. We have to choose. Now! Multiplayer local. Get the fuck out any way you can. The Dark Picture, The Devil in Me. 18 de noviembre.
Seguramente sea, no sé si una expansión o nuevo which we juego. now know is coming to PC, PlayStation, and Será un nuevo Xbox juego. on November 18th, 2022. Sí. Tiene pinta de ser un nuevo Next up, juego the de, team at Cortez Productions have sent us de a Dark gameplay trailer for their atmospheric horror game, EXP War Trauma. un Real Engine. Venga, yo creo que ahora empieza ya lo bueno. La última media hora de... Yo creo que es la última media hora de evento. Vamos 1 hora y 10 de evento y solo han dejado ver mugre. Help me, Krieger. What? Who's there? Don't you remember me, Krieger? That thing represents everything we felt here. I know it is not human. At least, it wasn't meant to be. Juego de zombies, de terror. Un rollo Outlast, ¿no? Pero de otra época. Fucking maze. How am I here again? War Trauma. Bueno, no tiene mala pinta el juego, la verdad. We're pleased to reveal that a demo for EXP War Trauma is live on No tiene mala pinta, un juego más de terror. Full game coming soon. Now it's time to ¿Qué es check esto? in with Rooted, an apocalypse Por un momento he pensado que era Herland. Unreal Engine 5. Your attention, Uf, please. qué susto me da. This is a state emergency announcement. The Rotor He Laboratory visto con la mochila y por un momento he pensado que era Herland ya. of the bacteriological attacks will harm citizens' health. I quote, there are no risks of any kind. You are safe in your house. Not attempt leaving Bueno. ¿Este juego? services. Food resupply is allowed once a week for each citizen. Please use the dedicated smartphone app to register yourself. Survivor. and check stocks. You can proceed to go to work, school, and shops around your block. Un Survivor con construcción, cuidado. Y en tercera y primera persona. Muy rollo de Day Before parecido, por lo menos la estética. Muy parecida a Day Before. Este sí habrá que probarlo. Habrá que probarlo este juego. For safety reasons, the Army has deployed autonomous civilian security robots. They are here to protect you. ¿Será multijugador? Tiene muy buena pinta. Y si es multijugador, cuidadito, Rooted. No pone fecha. Post-apocalyptic survival game. Muy buena pinta, muy Thanks buena to pinta. Headlight Studios for the closer look at Rooted, which is coming soon to PC. Para PC nada más. Oh, And here's qué a putada. gameplay trailer for Hellsweeper VR, a new roguelike combat game from the creators of Sirento VR. Uf, habrá que probarlo, no han dicho si será multijugador o de un jugador, pero estaría bien que fuera multijugador, rollo
rollo Escape from Tarkov o Vigor, pero pudiendo construir tu base, etcétera, etcétera. Muy Rust. No sé si el otro han dicho que también era para Steam VR. El anterior, el Rooted, quiero mirarlo. Quiero cuando termine el directo mirarlo. Porque ese juego sí me ha gustado, la verdad. Es muy de lo que me gusta. Boy, that joke never gets old. Además con una temática muy The Day Before, ¿eh? Me ha gustado. Ya miraré a ver para sacar más información, a ver si la tertulia, cuando hagamos la tertulia, a lo mejor podemos hablar de este juego, de Shooter. With a blueprint, I should at least be able to craft something better than a rusty sword. This could be useful. Time to forge. OJ, I found something. With feeling. I can't wait to try this. Y este es un Souls-like, una temática cartoon que también tiene buena pinta. I could add this to my collection. I think I found my style with this one. Oh my. You want to know what this is, right? Well, this behind me is an arcane forge. It was used by the LSE to create the most powerful weapons, armor, and more. No tiene mala pinta tampoco, la verdad. Stray Blade is coming to PC, Xbox, and PlayStation in 2023. It's time for an update from Blackbird Interactive. Más juegos de estrategia, gestión y Crossfire Legion later this year. Welcome to Crossfire Legion, Commander. We are delighted by the community feedback in the last 3 months of early access. 2 large updates have been released, and we have more in the works. By the end of this video, the latest update, 1.3, will have been released. 3 new units are joining the game, completing the roster with a total of 57 different units. Estos juegos no ofrecen nunca nada nuevo, son más de lo mismo siempre y bueno, mucho antes tendrán su público, pero al final no son juegos que llamen mucho la atención. Prefiero un Mount and Blade Bannerlord 2 que este tipo de juegos. It's here we establish New Horizon, and why this faction is hellbent on world domination.
With this, we will be delivering hours of intense campaign action, with more to come. And for the first time, we are releasing a new level editor, giving you the tools to unleash your imagination and create new content for the community. And this is only the beginning, Commander. We have new modes planned, extra maps for you to fight on, new units to complete your strategy, more co-op modes to play with friends, and entirely new missions for our campaigns coming in the next few months. There's no time to hesitate, Commander. We want you to join us to help shape the game. Update 1.3 is available Crossfire now. Legion. For a limited period, you can get Crossfire Legion with 34% Vale, una off. actualización que está ya está disponible, pero vamos, tampoco nada más. On PC, and the August update is coming very, very soon. We've had a lot of fun tonight, but let me tell you Pues what's seguimos con not los fun, juegos. Danielle. Lies. Seguimos con juegos indies. Is there another world premiere? Yes. Well, the good news is that we've got something electric lined up. Roll the clip. A cualquier cosa le llaman World Premiere ya, ¿eh? The fates brought us here. Ah, un juego de peleas. De peleas con música. Bueno, un Guitar Hero de peleas. Ahí lo tenéis. ¿Qué os parece? World Premiere. No saben qué sacar ya, ¿eh? A ver, puede estar bien, ¿eh? O sea, imagino que ahí no ganará el que más medialunas haga en el mando, sino el que más habilidad tenga con las teclas. No sé si se jugará con algún tipo de guitarra o algo. Imagino que no, ¿no? Pero es como es un Guitar Hero de peleas. Bust out your loots because God of Rock is coming soon to PC, PlayStation, Los Reyes del Xbox, Rock. and Nintendo Switch. Now, let's take a trip to the Galaxy's Edge to get a closer look at gameplay. for Más the next gestión y farming city adventure, building. Lightyear Madre mía. Frontier. Hi, I'm Sebastian, and I'm the community manager for Lightyear Frontier. We're excited to share our first ever look at the early gameplay of Lightyear Frontier. We hope you Es enjoy. exploración. Bueno, sí. Gestión sí, In Lightyear pero. Frontier, you'll be starting a new home on a distant planet as an exofarmer. No está mal. Comes equipped with all the tools you need, so put them to good use. After you get on your feet, start your first crop by planting seeds and watering them. You'll be able to sell them at the merchant for more materials, or to use in crafting. Es como cualquier juego de farmear, pero con un robot. Con un robot gigante. Pero sí, tío, no tiene mala pinta, ¿verdad? Research and build the first structures of your homestead. Relax every once in a while and appreciate the fruits of your labor. Build a homestead, grow crops, and explore your new surroundings. Se agradece por lo menos que estos juegos de gestión y city builders se vean en primera persona. Ya le dan otro, por lo menos algo nuevo. Along the way, take time and enjoy the beauty of your new home in all its vivid and mysterious splendor. Hola Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No te había visto. Pues aquí estamos viendo el evento de la Gamescom del segundo día, pero bueno, no hay nada nuevo, hay mucha morralla, mucho juego de relleno. Han sacado alguna cosita que sí que está bien, que luego quiero mirar más detenidamente, como el Rooted, que va a salir para PC, que es un juego así rollo con la así estilo de Division 2 y estilo de Day Before, pero un survival. Tiene buena pinta, la verdad. Y lo quiero mirar luego más detenidamente. Pero todo lo demás, bastante morralla. Okay, before we get into our next game, I just need to check something.
Shodan, are you with us? Mic check on Shodan. Peggy 18. Humans interfacing with computers for their own entertainment. The very notion disgusts me. Look upon my works, foul creatures. Nada, Oscar, todavía nada. De hecho, no sé si saldrá hoy Ubisoft, porque todos los juegos que están enseñando son juegos indies, son juegos de estudios indies, así que no sé si saldrá hoy Ubisoft o mañana, que es la importante, es la de Microsoft. Mañana haremos directo a las 2 de la tarde y estaremos muy atentos. How can you challenge a perfect, immortal machine? You are an insect. You are nothing. I create. I iterate. I fuse flesh and steel into perfection. No, de nada. Si es que yo tenía claro que hoy, bueno, no sabía que la convención iba a ser así de juegos indies, pero bueno, como mañana va a anunciar Ubisoft que se une el Ubisoft Plus al Game Pass, seguramente saldrá mañana. Pero bueno, a lo mejor anuncian algo hoy. Como Heartland al fin y al cabo es un free to play, pues ya veremos a ver. De momento aquí estamos y han salido algunas cositas que sí que tienen buena pinta y otras que bueno, mucho juego de relleno. System Shock is coming soon to PC, PlayStation, and Xbox. You know, Danielle, horror games are a lot like onions. What, you mean like they make you cry? Well, yes, but also they have layers. Or at least Bloober Team thinks so. You're such a softie. Peggy 16. Bueno, vamos a ver este qué tal. A ver si ya por lo menos este no es gestión. Metroidvania. Bloober Team. Joy at the immediate response to my action, and then a surge of power as I realized that the piano would do what I wanted it to. Bienvenido a XM. No, de Ubisoft todavía nada. Veremos a ver si sale hoy o mañana. Muchas gracias. Bienvenido al directo. I will never be like one of his paintings. But I can make the paintings be like me. Scarred, broken, hidden from the world, imprisoned in this house. Muchas gracias XM por el follow. I know what must be done. No sé por qué no salen. No sé por qué no salen las alertas. Sí, este es un juego de miedo, pero bueno. Han enseñado varios esta convención de así horror game. Y bueno, todos más o menos así muy Outlast. Horror Reimagined. Fears. No, Layer of Fears. Bueno, en el 2023. No hay fecha exacta, así que veremos más cosas de estos juegos. That was your first look at gameplay from Layers of Fears, which is coming to PC, PlayStation, and Xbox in 2023. Wow. What a show it's been. And you only said boy... Wait. 1, 2... 3 times. Oh, I know. Took a lot of restraint. Look, I'll be honest. I am feeling a bit unresolved.
Bueno, por lo menos los juegos ya no están siendo... Han metido mucho Metroidvania al principio, mucho plataformeo, mucha gestión, mucha estrategia. Y ahora parece que están cambiando un poco el tercio y van a empezar a meter un poquito... están poniendo un poquito de otros juegos en primera persona, tercera persona, etc. Danny Meister, se están haciendo rogar los subis. Sí, como decía ayer Emilio, deben de estar bugueados y no los consiguen desbuguear o algo. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? En algún momento tienen que salir. Si no es hoy, será ya mañana. Mañana a las 2. Recordad que a las 2 de la tarde hora española, 8 de la mañana México, creo que 8 de la mañana o 7 de la mañana México, empieza la convención de Microsoft, ¿eh? Es la más importante, yo creo, de todo la Gamescom. Porque lo demás no están enseñando gran cosa. 3 vehicles up ahead. Previous team pinned down by mine. They got our loot. And that is a sweet arm. Keep your eyes on the target, Slick. ¿No se está viendo nada en el directo? Ah, ahora sí. Vale. No sé por qué no se estaba viendo nada en el directo. Oscar, espero que pase como con algunos que al final lo dejan y no los acaban sacando. No. Ubisoft está confirmado que va a salir, pero a ver, mañana va a anunciar lo de que el Ubisoft Plus sea una Game Pass, así que posiblemente salga mañana. Y aproveche ya mañana. Pero bueno, ya veremos a ver. Mucho juego futurista también, en los 2 días, ayer y hoy. Ubi está en error Delta 3, totalmente. Están ahí bugueados y no hay manera de buguearlos. Se les ha bugueado el tráiler que querían enseñar. No, ya veremos, a ver. Imagino que, pues, a lo mejor pueden enseñar algo. Lo bueno es que Herland, como va a ser un free to play, a lo mejor aparece en uno de estos tráileres. Yo tengo la esperanza de que salga algo de Herland estos 4 o 5 días. Muy bien, Oscar. Muy bien, que aproveche. Nos vemos, un abrazo. No tiene mala pinta este. A ver, mucha cinemática, no hay gameplay, pero mala pinta. Wait till they get right up against that car. They hit the fuel cells. Roger that. What a showstopper. Figuratively and literally. Because that marks the end of the show. But don't forget, you can try out all of the demos on our future game Pues nada, chicos, parece que se va a acabar aquí el show y que tampoco va a salir Ubisoft esta vez. Estaba medianamente claro. A massive thank you to everyone involved in making this show possible. Our sponsors, Mana, and of course, all of our friends at home for tuning in. I'm Christopher Judge. And I'm Danielle Vasuti. And this has been the Future Game Show at GAMESCOM 2022. Muy bien, majos. Poca cosita habéis enseñado hoy, mucha morrayita, pero bueno. Vamos a ver ahora cuando acabe la convención. Vamos a ver el horario de mañana.
Y vamos a ver el horario en todos los países. ¿A qué hora empieza mañana? Vamos a ver. Vale, quiero enseñaros esto. Vamos a quitarle un momento de sonido a esto. Quiero enseñaros esto. Vamos a buscar los horarios, pero sí que quiero enseñaros esto. Está por aquí. Mañana es a las 2 de la tarde hora española. Ahora vamos a ver los demás horarios, pero si miramos por aquí abajo, aparece Ubisoft por aquí. Ubisoft ha confirmado que estará presente en Gamescom 2022, pero no ha detallado los juegos que allí mostrará ni los que se podrán jugar. La compañía lanzará este año Mario + Rabbids, Spark of Hope, Skull and Bones este año. No dice nada de Herland, pero luego dice, para el próximo año tiene en los fogones Avatar Frontiers of Pandora, a ver si podemos ver algo de Avatar, y Prince of Persia, las arenas del tiempo remake. No esperéis novedades sobre Assassin's Creed, pues la firma celebrará un evento dedicado a la saga en septiembre. Me imagino que en la Ubisoft Forward. Y ahora vamos a ver los horarios, o sea que Ubisoft está confirmado. Vamos a ver los horarios de mañana para todos los países. Aquí está. Jueves 25 de agosto. Vamos a verlo esto también. Vamos a ver. Vale. Aquí. Mañana, hora española, a las 2 de la tarde. Mañana vamos a hacer directo a las 2 de la tarde, porque mañana tiene que ser el día que salga Ubisoft. Entonces, vamos a hacer directo a las 2 de la tarde. Y aquí podéis ver los demás países. Argentina a las 9 de la mañana, Bolivia a las 8 de la mañana, Brasil a las 9 de la mañana, Chile a las 8 de la mañana, Colombia a las 7, Costa Rica a las 6, Cuba a las 8, muy temprano. Mañana va a ser muy temprano. No sé si a la gente le interesará. De todas formas, aquí estaremos. Y si sale algo de Herland, no os preocupéis porque subiré vídeo y facto. Ecuador a las 7, Estados Unidos a las 8, México a las 7 de la mañana, Perú a las 7 de la mañana, Paraguay a las 8. Bueno, aquí tenéis todos los horarios. Y nada, mañana estaremos en directo porque ya os digo que mañana tiene que ser el día. Mañana es el evento de Microsoft. Y ves, está Phil Spencer y los suyos. Así que bueno, mañana tiene que ser el día en el que salga Ubisoft por alguna parte. No puede dejarlo pasar más. Tiene que salir mañana. Porque el viernes, aunque el sábado y domingo también hay evento de la Gamescom, que nos ha pasado Fabricio antes un enlace que lo voy a poner por aquí también. Pero es de IGN. A ver, abrir una pestaña nueva. Son eventos de IGN. Entonces, en vídeos, vamos a ver. Aquí no está, en inicio a lo mejor. Sí, aquí. Próximamente. Mirad, aquí también os pongo esto. Se supone que la Gamescom duraba hasta el viernes, que es el último día que era el de indies, aunque aquí han enseñado un montón de indies. No sé qué piensan enseñar en la Indie Showcase, en este. Que es para el día 26, pero el día 27 también hay, que es de IGN, Gamescom Studio. Y el día 28 también es de IGN, también, Gamescom Studio. Así que no sé si, me imagino que Ubisoft saldrá mañana por algún sitio, pero no está claro. No está claro, así que no sabemos qué va a pasar. Yo mañana a las 2 de la tarde hora española estamos aquí en directo y vemos a ver qué pasa. Los que queráis estar o los que no sea muy temprano para vosotros o los que podáis. Aquí os espero. Así que, bueno, como digo siempre, muchísimas gracias a todos por haber estado por aquí. Muchas gracias por el apoyo al canal y nos vemos mañana. Nos vemos mañana a las 2 de la tarde hora española.
¿De acuerdo? Así que muchísimas gracias, chicos, y hasta mañana.